sé que tengo que compartir. ¿Aló? Doctor, buenos días. Buen día. Buenos días, doctor. Buenos días, Ya, doctor. bueno, vamos a empezar, ¿ah? ¿Están viendo? ¿Están viendo la diapositiva? Sí, Sí. se logra Estamos ver, compartiendo. doctor. ¿Ah? Sí, doctor. Ya. Muy bien, entonces vamos a continuar. ¿Dónde está? Pues es más grande esto. Es una copita. Una copita. Eso no. Ya, buenos días. Bueno, vamos a empezar la parte de endocrino, ¿ya? La parte del curso de semiología endocrino. Les voy a hacer un recordatorio generalizado para que ustedes más o menos enfoquen cómo es lo que vamos a hacer la patología endocrina. ¿Ya? Muy bien. Y no avanza esto. No avanza, ¿qué ha empezado? Ya, bueno chicos, entonces acá les estoy poniendo la parte anatómica de lo que realmente es el centro de la función endocrinológica. ¿Me están escuchando, no? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Ya. ¿Están viendo también la imagen, sí? Sí, doctor. Ya, muy bien. Bueno, entonces ustedes como se fijan acá tenemos parte del hipotálamo y la hipófisis. Más que todo la hipófisis tenemos dos partes, la adenohipófisis y la neurohipófisis, ¿ya? Entonces, realmente las grandes funciones que se presentan en el sistema endocrinológico está regentada por la adenohipófisis. Entonces, acá tenemos a la adenohipófisis que tiene que ver con muchas de las funciones endocrinológicas. Tenemos que ver que tiene que ver con los huesos, ¿ya? Tiene que ver con las suprarrenales, con el problema de la tiroides, con el problema de testículos, ovarios, ¿ya? Con el crecimiento que se llama, tiene que ver con la cuestión de crecimiento y producción de leche, ya tiene que ver con el riñón, entonces tiene que ver con muchas funciones el sistema de la adenohipófisis. Entonces, por consiguiente, se dan cuenta que es el centro donde realmente se producen estas funciones. Las funciones endocrinas, son acá en resumen, es el mantenimiento del medio interno, es una de las grandes funciones, ¿ya? Porque el sistema endocrinológico tiene que ver mucho con la endocrinología y metabolismo, ¿ya? Mantenimiento del medio interno, crecimiento y desarrollo, ¿ya? Energía, producción, uso y almacenamiento, ¿ya? Entonces tiene que ver con todo eso. Entonces por eso es que el sistema endocrino es sumamente importante y a veces no le damos
la importancia de vida. Entonces, como siempre les digo a veces a ustedes en las prácticas, el tipo de alteraciones. El tipo de alteraciones en el sistema endocrinológico generalmente se da por la hipofunción, o sea, disminución de la función, ¿ya? Puede ser esa hipofunción por alteración del órgano que produce la hormona o de repente del órgano blanco que no actúa de acuerdo a la orden de la hormona. Tenemos la hiperfunción que actúa en forma, una hiperfunción excesiva, ¿ya? Puede haber una resistencia hormonal o un compromiso local. Entonces, este tipo de alteraciones que se produce de hipofunción, hiperfunción, resistencia hormonal y compromiso local, vamos a comenzar a desarrollarlo poco a poco nosotros, ¿ya? ¿De acuerdo? Bueno, enfoque en paciente. Entonces, ¿cómo enfocamos el paciente? ¿Por qué viene el paciente? ¿Cuáles son las alteraciones que tiene un paciente? ¿Ya? Muchos como dice acá, muchos trastornos endocrinológicos son asintomáticos. ¿Mm? Pero el paciente no tiene síntomas, pero tiene alteraciones endocrinológicas. Los trastornos son alteraciones cuantitativas de hormonas normales. Entonces hemos dicho que hay hiperfunción o hipofunción, ¿ya? Esos son los trastornos por alteraciones cuantitativas de las hormonas normales. Las glándulas tienen función basal y de reserva. Entonces, algunas de estas glándulas siempre mandan la hormona y parte de la hormona la tienen como reserva para que si en el futuro hay un requerimiento mayor cantidad de hormona, la manda la que tiene reserva. Los síntomas o signos pueden tomarse como variantes normales, ¿ya? Entonces, muchas veces algunos pacientes tienen algunos síntomas como que pudiera ser que, digamos, a ver, hablemos de un acromegálico, tiene un poquito de dolor de cabeza, pero es normal, pero no se está dando cuenta que puede haber que está creciendo una tumoración productora de hormona de crecimiento. Entonces, la mayoría de desórdenes en estos pacientes son insidiosos, ¿ya? Son insidiosos. Los efectos hormonales son a distancia y pueden ser sistémicos. Hay muchos pacientes que ponen, ¿cómo sería un sistémico? Una diabetes. Es un desorden sistémico que tienen estos pacientes. Entonces, cuando viene el paciente, el enfoque del paciente, ¿cuál es? Motivo de consulta, el examen clínico general que tenemos que hacer a estos pacientes, ¿ya? Hacemos el examen clínico general de estos pacientes. El examen es un examen dirigido, en este caso a veces dirigido a qué? A glándulas como puede ser tiroides, testículo, ovarios, o signos vecinos como hemianopsia, masas abdominales, qué sé yo. Entonces, cuando hacemos dirigido, cuando hay alteraciones testiculares, muchas veces vienen pacientes que dicen que tienen impotencia o que tienen dolor en testículos, o algunos pacientes en los ovarios que dicen que no pueden, tienen alteraciones menstruales, que se llama y no pueden gestar, entonces dirigimos ahí el estudio. Y cuando son, como acá vemos la hemianopsia, masas abdominales, ¿qué es la hemianopsia? ¿Ya? Generalmente es bitemporal cuando tenemos un tumor hipoficiario a nivel de hipófisis que está comprimiendo el quiasma óptico, entonces podemos tener una hemianopsia y masas abdominales que pudieran ser procedentes de suprarrenales, procedentes de páncreas, procedentes de algún sitio abdominal. Y es por eso que nosotros cuando viene el paciente tenemos que enfocar en eso. Entonces, el motivo de la consulta generalmente de estos pacientes cuando vienen acá, hay alteraciones de peso, dice estoy muy gordo, como poco y sigo subiendo de peso, ¿ya? Ya sigo subiendo de peso, entonces no sé por qué, es en la gran mayoría de hoy en día que viene y generalmente vamos a pensar, ya, y generalmente estos pacientes vienen con eso y pensamos en un proceso de un hiperinsulinismo, una alteración metabólica, alteraciones, problemas tiroideos, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, alteraciones de distribución de grasa. Entonces, generalmente en las alteraciones de distribución de grasa tenemos acá los pacientes con el Cushing, por lo menos, ¿ya?
son pacientes que tienen que se llama obesidad central, ¿ya? Y que se llama, por consiguiente, bueno, alteraciones en distribución de la grasa, trastornos de crecimiento, tenemos el enanismo, o tenemos el gigantismo, o tenemos la acromegalia, cambios de vello corporal, generalmente en el sexo femenino, hay una hiperhidrosis, también en algunos pacientes, y cuando hay el vello que se llama, hay que tienen, son muy velludas, entonces estos posiblemente puedan tener problemas a niveles suprarrenales, cambios de coloración de piel, como puede ser también en los pacientes con Addison, trastornos menstruales, como puede ser la poliquistosis ovárica, alteraciones de la prolactina, una ginecomastia en varones, ese crecimiento de mamas, generalmente puede ser por alteraciones que se llaman testiculares, o algunos pacientes que puedan presentar que se llama exceso de consumo de estrógenos. Bueno, hay varias cosas, trastornos de fertilidad, generalmente los pacientes tienen problemas de infertilidad, ¿ya? Entonces consultan por eso y esta infertilidad podría ser por una alteración de la prolactina, alteraciones hidroelectrolíticas como es el sistema de Cushing, el sistema de Addison o por acción de la alteración de la hormona antidiurética, ¿ya? Signos con bocio, exoptalmos, tenemos acá, bocio es el crecimiento de la glándula tiroidea, como sabemos que el bocio es simplemente crecimiento de la glándula tiroidea, pero tiene sus clasificaciones. Este bocio puede clasificarse por su función en hiperfuncionante, normofuncionante e hipofuncionante. Este bocio también se clasifica, pueden ser por su forma, pueden ser bocios nodulares, multinodulares o bocio difuso. Ahora, por su tamaño, son de 4 tipos. El tamaño, el bocio, el grado 1 es aquel bocio que no lo miras y no lo palpas, pero lo descubres por ecografía. El grado 2 es un bocio que no lo miras, pero sí lo palpas. El grado 3 es un bocio que lo miras y lo palpas. Y el grado 4 es un bocio que lo miras y lo palpas y hace que se llama alteraciones a las estructuras vecinas por el tamaño. El exophthalmos es la salida de que se llama de globo ocular hacia afuera porque hay alteraciones a nivel detrás de que se llama de la esponjita, es como una esponjita que está detrás del ojo como amortiguador. Entonces hay una excesiva reproducción de esta esponjita y hace que lo bote al ojo hacia afuera. Signos sistémicos inespecíficos, puede ser que tenga el paciente, digamos, el paciente diabético, tiene mucha sed, orina bastante. Los signos sistémicos también puede ser que aquellos pacientes que tienen alteraciones en el sistema de Addison, o sea, insuficiencia suprarrenal crónica, no hay producción de cortisol y por consiguiente va a haber hipoglicemias, va a haber que se llama hipotensión arterial. Entonces se dan cuenta que el motivo de consulta es muy variado en estos pacientes y podemos estar pensando si hay una suba de peso, si hay una baja de peso, si hay hipertiroidismo, hipotiroidismo, qué sé yo, ¿no? Entonces es muy variado y es por eso que hay que tener mucho en cuenta de lo que se tiene que hacer. Acá tenemos la pérdida de peso. Cuando hay pérdida de peso, ¿qué pensamos? Se considera significativamente disminución por lo menos del 5% de peso en 6 meses, por eso nos preocupamos por eso. Si fuera una disminución menos de eso, no nos preocupamos. Puede llevarse a la desnutrición cuando se empieza a consumir proteínas corporales, ¿ya? Entonces quiere decir algunos pacientes que se llaman no comen como debe ser y por consiguiente hay alteración de sus proteínas. Puede ser como ingesta disminuida, como dice acá, con hiporexia, trastornos psicológicos, procesos inflamatorios, neoplásicos, alteraciones metabólicas, que en el sistema endocrino tiene que ver eso. Sin hiporexia voluntaria, falta de acceso al alimento, hay una disfagia, o sea, no puede tragar. Con ingesta normal, hipermetabolismo, ¿ya? Por la fiebre, pues son las causas que hace bajar el peso, una neoplasia, pérdida calórica y una mala absorción, ¿ya? Entonces, todo eso
tienen que pensar cuando hay una pérdida de peso o cuando hay una ganancia de peso. Muy bien. Entonces acá tenemos, dice, aumento, ¿ya? De la actividad física, sin aumento de ingesta, ¿ya? Entonces acá tenemos varias que se llama causas que pueden producir la pérdida de peso por disminución de materia de ingesta, en otras palabras, ¿ya? Entonces, como se fijan, hay bastante, hay uremias, por problemas de hipermetabolismo, pérdida de energía ingerida, entonces todo eso puede producir. Bueno, sigamos. El aumento de peso, ganancia de tejido adiposo, obesidad o de líquido, o puede ser porque presenta edemas, ¿ya? Puede observarse en acromegalia por aumento de la masa tisular, hemos dicho, ¿ya? Entonces, alteraciones entre ingesta y demandas calóricas, distribución androide o ginecológica, o distribución anormales como el Cushing, obesidad central con aumento de la región cérvico-dorsal, huesos supraclaviculares. Entonces, cuando hay un aumento de peso, pensamos que una ganancia de tejido adiposo puede ser porque sea mayor ingesta calórica, puede ser porque tiene edemas, ¿ya? Como dice, acá decimos en la acromegalia, porque aumenta realmente el crecimiento de los diferentes órganos. Bueno, en la acromegalia tienen que pensar que todos los órganos crecen, ¿ya? Ya, entonces hemos dicho aumenta la ingesta y demanda de varias calorías, distribución androide o ginecoide, o sea, distribución anormales como el síndrome de Cushing van a ver, que es una obesidad que se presenta en tórax y abdomen, y disminución de miembros inferiores y superiores, ¿ya? Listo, entonces eso es muy por eso, pues nosotros cuando hablamos de Cushing, acá estamos viendo una fotografía, esta es una paciente con síndrome de Cushing, entonces se están dando cuenta que tiene los miembros inferiores son delgados, ¿ya? El abdomen y tórax está bastante voluminoso, además presenta estrías de color violácea, como están fijándose ustedes acá, estas estrías de color violácea, ese abdomen bastante voluminoso, ¿ya? Inclusive que estos pacientes presentan este tipo presentan de que se llama de que se llama de unas manchas medias violáceas, o sea, aquellos pacientes se golpean, automáticamente presenta equimosis, ¿ya? Muy bien, entonces para que se fijen cómo es la parte de síndrome de Cushing. Entonces, complicaciones, dice, endocrinológicas en la obesidad, abdomen visceral, ¿ya? Puede haber una hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, un hiperinsulinismo, insulinemia también que se llama, ¿ya? Bueno, entonces vamos a tener que algunos pacientes que vamos a tener, glucosas elevadas, ¿ya? Entonces, disminución todo eso puede ser por problema por diabetes mellitus, como hemos dicho anteriormente, índice de masa corporal, aumento del índice de masa corporal, como ustedes saben, acá normales de 20 a 25 kilogramos por metro cuadrado, entonces sobrepeso está entre 25 y 29, obesidad grado 1 de 30 a 35, y de 35 a 39 grado 2 y grado 3 hasta 40 kilogramos por metro cuadrado, y cuando es más de 40 ya tenemos una obesidad mórbida, ¿ya? Eso es referente a lo que es obesidad. Entonces ahora va a ver, algunos pacientes vienen, generalmente dicen, yo soy negrito, pero cada vez me vuelvo más negrito. Yo no sé por qué. Entonces hablamos de la hiperpigmentación. Puede ser esta hiperpigmentación localizada, pueden ser nevus, ¿ya? Acantosis nígrica, lesiones postinflamatorias, cloasma, ¿ya? El cloasma generalmente se presenta cuando hay otras que se llama cuando la paciente está generalmente en estado de gestación.
¿Mm? Bueno, entonces, las acciones postinflamatorias, la acantosis nígricas generalmente se produce, son lesiones a nivel de cuello, axilas e ingles generalmente, es una coloración café, eso nos está induciendo que hay alteración metabólica por una excesiva producción de insulina, ¿ya? En algunos pacientes presentan que se llama esta hiperpigmentación en pliegues, ¿ya? Generalmente, o en boca. Hablamos la boca de perro, cuando que unos pacientes tienen ciertas zonas tanto de la lengua como las mucosas orales o el paladar, en forma como si fuera un perro. Partes son más cafés, otras que son menos cafés, ¿ya? Eso estamos hablando ahí en el síndrome de Addison. Y cuando es difusa, dice, por aumento de la CTH mayor en zonas fotoexpuestas, zonas de presión, mucosas orales, metabólicas, tenemos en la porfiria, hemacromatosis, deficiencia de vitaminas, autoinmunes, cirrosis biliar primaria, esclerodermia, o también puede ser por fármacos. Entonces siempre deben tener en mente eso cuando viene un paciente cuando tiene un problema de hipertensión. Acá estamos viendo generalmente, cuando estamos hablando de la hiperpigmentación, ¿no? O sea, los pliegues están más pigmentados, todo eso vemos esto tanto en Addison como en pacientes con hiperinsulinismo. Ahora también se presenta alopecia areata, es de tensión del crecimiento con escasa inflamación, puede ser total, universal, ¿ya? La alopecia androgénica se da en el vértex, región bitemporal y retrocede de la línea anterior. Por implementación se da de la de muy bien. Entonces puede presentarse alopecia en estos pacientes, ¿ya? Como están viendo en esa opción. Hirsutismo. Los pelos pueden ser vellos, andrógenos independientes, pelos terminales andrógenos dependientes, ¿ya? Patrón masculino de vello corporal en la mujer, dependientes de andrógenos como signos de desfeminización o virilización, aumento de vello independiente de andrógenos e hipertricosis. Entonces tenemos que ver eso. Generalmente cuando viene el paciente ellos dicen, yo siempre he sido velludita desde muy chiquita, es muy probable que sea una cuestión genética por la raza, no siempre es eso. Estamos viendo que puede ser por andrógenos, hay alteración androgénica en sus pacientes y generalmente esto a veces nos lleva a que estos pacientes tienen alteraciones tumorales de las suprarrenales. ¿Ya? Bueno, entonces acá los efectos del exceso de andrógenos en la mujer, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Ya? Aumento o oligomenorreas, ¿ya? Acá, no, mejor dicho, amenorrea o oligomenorreas, anovulación crónica, no ovulan, ¿ya? Hay disminución del tamaño de las mamas porque no hay una buena producción de estrógenos, porque las mamas son dependientes de estrógenos. Crece por el estrógeno, se mantiene por el estrógeno. Y es por eso que cuando los pacientes ya pasan al estado menopáusico, entonces hay reducción de la masa mamaria, ¿ya? Pérdida de contornos de los tratamientos, dice, agrandamiento del clítoris en estos pacientes cuando hay aumento de exceso de andrógenos, hirsutismo, ¿ya? Pérdida del vello, trastornos corporales, acné, seborrea. Generalmente había un tiempo que estas mujeres hacían fisiculturismo, ¿ya? Las que hacen fisiculturismo, entonces ellos quieren tener una masa corporal excelente, muy bien, todo eso. Entonces comenzaban a ingerir andrógenos. Pero muchas de ellas, el hecho de que ingerían andrógenos, tenían buena masa muscular, ya todo eso para fisiculturismo, pero el otro problema era que les crecía el clítoris. Al crecimiento del clítoris había problemas porque había roce de lo que se llama de la ropa interna. Cuando se ponían pantalón había mucho roce en ese clítoris y por consiguiente había masturbaciones frecuentes.
Entonces, esa es una de las causas de estos pacientes cuando usan andrógenos. ¿Ya? Bueno, después acá tenemos de la ginecomastia patológica, generalmente es el crecimiento de mamas en el varón, ¿ya? Por aumento de la producción de estrógenos, o sea, porque ingieren o hay una tumoración que está produciendo muchos estrógenos, ¿ya? Incremento de la aromatización en procesos estrogénicos. A la aromatización, ¿qué significa? Encontramos a nivel de tejido graso enzimas, ¿ya? Que se llaman aromatasas, que hacen que los andrógenos se conviertan en estrógenos. Y es por eso que en síndrome de Cushing hay disminución de estas enzimas aromatasas y por consiguiente mayor concentración de andrógenos. En los pacientes que se llaman varones, que tienen mayor cantidad de estrógenos, entonces hay un crecimiento de mamas. Hemos dicho que la masa, que se llama el tejido mamario, es estrógeno dependiente, ¿ya? Entonces había una deficiencia en la formación de la testosterona en eso, resistencia de la acción a los andrógenos, alteraciones en biosíntesis estrogénicas, testosterona, fármacos que pueden tener que muestra hiperprolactinemia, una realimentación que se llama que está mal hecha, causas no conocidas. Entonces, generalmente hoy en día vemos algunos pacientes niños que están en esta vienen con ginecomastia, que puede ser por una alteración testicular, puede ser una alteración de suprarrenales o la ingesta de muchos estrógenos, porque hoy en día hay veces que se llama para hacer crecer los animales, al menos en este caso el pollo, utilizan esto para que crezcan más rápido o tomen más volumen, le ponen estrógenos y ese residuo de estrógenos hay veces hace que al ingerir el pollo estamos ingiriendo mucho estrógeno y el crecimiento de mama se llama la ginecomastia. Ahora, en muchos casos, cuando los niños están lactando, a veces hay un crecimiento de mamas. Entonces quiere decir que los estrógenos de la mamá están pasando por la leche materna a estos pacientes y por consiguiente hay una ginecomastia. Entonces se dan cuenta que hay muchos de estos casos que tenemos, ¿ya? Acá tenemos la glándula pituitaria, tenemos una hiperfunción, tenemos acá la acromegalia, ¿ya? Signos de agrandamiento de las manos, generalmente en los pacientes con acromegalia, ¿ya? Agrandamiento de los pies, ¿m? Dedos y pies ensanchados, ¿ya? Agrandamiento de la mandíbula, es un prognatismo, y también hay un agrandamiento de la lengua, porque estos pacientes a veces cuando tienen que hablar tienen un poco de dificultad, ¿ya? Porque también tenemos que ver que el agrandamiento y crecimiento de la lengua también se produce en aquellos pacientes con hipotiroidismo. Agrandamiento de los huesos, ya tactofaciales, como los huesos largos, todo eso tenemos eso cuando hay en la glándula pituitaria hay una hiperfunción. Acá tenemos la glándula pituitaria de hiperfunción, agrandamiento de las glándulas sebáceas. Entonces, estos pacientes generalmente cuando vienen con estado de acromegalia, hemos dicho que tienen una sudoración profusa y con un aroma especial, no agradable, indudablemente, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay agrandamiento de las glándulas sebáceas y también de las glándulas sudoríparas. Cuando se mezcla tanto las glándulas sebáceas como las sudoríparas, vamos a tener un mal olor. Y es por eso que estos pacientes cuando te dan la mano, te mojan todavía la mano, ¿ya? Hay una ronquera, generalmente son roncos, tienen mucho dolor de cabeza porque la tumoración en este caso está a nivel hipoficiario, tendencia a la fatiga, se cansan fácilmente, la sudoración excesiva que les decía, disminución de la fuerza muscular, hay una debilidad en estos pacientes. Y estos pacientes con acromegalia generalmente son pacientes provenientes de las alturas de la serranía nuestra, de Arequipa, de Tacna, de Moquegua, de Puno y de Cusco, ¿ya? Son provenientes de sus pacientes de ahí. ¿Por qué? Realmente no sabemos el hecho de que haya crecimiento de un tumor hipoficiario productor de hormona de crecimiento. Se dice, hay una teoría que dice que en esas zonas puede haber
minas de uranio y que la radiación puede hacer que se esté produciendo esto. Bueno, al fin y al cabo es una teoría, pero no se ha demostrado nada todavía sobre eso. ¿Ya? Y el gigantismo es aquello que se produce cuando todavía no se han cerrado los núcleos de crecimiento. Entonces hay un tumor productor de hormona de crecimiento, entonces como los epífisis están abiertos, comienza a crecer, a crecer, a crecer en forma vertical. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los signos? Un crecimiento excesivo durante la niñez, una protuberancia frontal y mandíbulas provenientes, engrosamiento de las características faciales, manos y pies largos con dedos gruesos. Ese es el gigantismo. Hablamos de gigantismo cuando están abiertos los núcleos de crecimiento. Y hablamos de acromegalia cuando ya se cerraron los núcleos de crecimiento y hay una mayor proliferación de hormona de crecimiento. Acá, como están viendo, primero han visto acá al gigantismo en el sexo masculino y acá vamos a ver al gigantismo ya el aumento en la mujer. ¿Se dan cuenta? Aumento de la transpiración, debilidades, menstruaciones muy irregulares en los pacientes, cefaleas intensas, retardo el inicio de la pubertad. ¿Ya? Entonces son niños gigantes en ese caso. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito del hipertiroidismo. El hipertiroidismo, ¿qué es? Es una excesiva producción de hormona tiroidea. Entonces, al haber una excesiva producción de hormona tiroidea, vamos a tener pacientes con debilidad, dificultad para dormir, una piel caliente, sudorosa, fina, enrojecida, tienen un pulso saltón, tienen taquicardia, pueden tener náuseas y vómitos, generalmente no lo tienen, porque estos pacientes comen más de lo debido y siguen bajando de peso. Ausencia de menstruaciones en algunos casos puede haber embarazo con hipertiroidismo y es una complicación bastante, no frecuente, sino muy fastidiosa para el tratamiento de los pacientes. Son pacientes, dice, ausencia de menstruación, hemos dicho, sensación de latidos cardíacos, son taquicárdicos, hay un tremor de manos, pérdida de cabello, diarreas, presión sanguíneas altas, ojos saltones y exoftalmos. ¿Ya? Como están viendo ahí en la figura, en los exoftalmos que tienen estos pacientes, ¿ya? Y la salida de los ojos. Muy bien. Entonces, cuando hablamos que se llama del hipertiroidismo, hay una clasificación del hipertiroidismo, puede ser primario, secundario y terciario. Esta clasificación del hipertiroidismo, cuando hablamos de primario, es que la alteración generalmente es a nivel de glándula tiroidea. Y al haber esta alteración a nivel de glándula tiroidea, entonces puede ser por procesos autoinmunes, como es la enfermedad de Graves. Cuando hablamos que es un proceso autoinmune por la enfermedad de Graves, la enfermedad de Graves es autoinmune, o sea, va a producir, anticuerpos antitiroideos. Muy bien. Entonces, para nosotros decir que este paciente tiene una enfermedad autoinmune, entonces vamos a tener, o si no, vamos a decir que tiene un hipertiroidismo autoinmune o sea, una enfermedad de Graves, cuando tiene bocio difuso, exoftalmos bilaterales o unilateral y un edema pretibial. Fuera de toda la sintomatología que hemos visto ahora, nerviosismo, ya puede haber una alteración que se llama de la presión arterial, ya hay impotencia, hay inclusive muchos de estos pacientes tienen que se llama aumento del apetito sexual. Estos pacientes dicen, soy como el pato, como, voy al baño, hago las deposiciones, no son diarreicas, son semis que se llaman sueltas ya, porque está aumentado. Ustedes saben que la hormona tiroidea es una hormona catabólica, y cuando el catabolismo aumenta, entonces aumenta también la motilidad intestinal, por consiguiente presenta deposiciones no diarreicas, sino más líquidas, ¿ya? Entonces, como están viendo, ese es el hipertiroidismo, generalmente
La gran mayoría es para la enfermedad de Graves-Basedow. Acá están viendo a esta paciente cómo se les soltamos. Soltamos es generalmente la protrusión de los ojos y realmente es producida por los anticuerpos antitiroideos que tenemos acá en la retroorbitario. Tenemos un controlcito de grasa que hace que amortigue cuando te recibas un golpe en el ojo, entonces amortigua ese golpe. Entonces hay una mayor reproducción de ese colchoncito y eso hace que lo bote hacia el ojo hacia afuera. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en esta enfermedad. Generalmente a veces tenemos que utilizar que se llama corticoides a altas dosis, hospitalización de pacientes y darles pulsos de corticoides para que de alguna manera este ojo comience a disminuir o a entrarse, ¿no? A veces no da resultados, a veces inclusive se ha dicho que se llama los cirujanos de cabeza y cuello hacen una incisión acá a nivel que se llama lateral del ojo, entran para poder sacar un poco de ese tejido que ha crecido y es muy difícil para ellos, inclusive para los oftalmólogos es muy difícil porque tienen el gran riesgo de alterar el nervio óptico. Y al alterar el hecho simplemente que lo toques el nervio óptico puede producir una ceguera. Entonces, eso es el gran problema que nosotros tenemos cuando tenemos esta enfermedad de Graves y tratamos de que no se produzca o no aumente, ¿ya? Y en el hipotiroidismo es todo lo contrario. Dice en el hipotiroidismo debido a una tumoración palpable, hay palidez, que resalta que enrojecimiento, dice malar, con inexpresividad, manifiesta, nefroptosis palpebral, edema palpebral, periorbitario, labios gruesos, macroglosia. Tenemos macroglosia, sí, son generalmente pacientes que suben de peso. Estos pacientes suben de peso, ¿por qué? Generalmente, porque están edematizados. Porque cuando hay un hipotiroidismo tenemos una disminución de la producción de proteína y por consiguiente al haber una hipoproteinemia hay un edema. Estos pacientes pueden presentar hasta una anasarca. Y por consiguiente estos pacientes pueden ser hipotiroidismos primarios porque hay una deficiencia de la producción de hormonas tiroideas directamente en la glándula tiroidea o puede ser un hipotiroidismo secundario o terciario, ¿ya? Este hipotiroidismo secundario o terciario es producido generalmente por una tumoración a nivel de hipófisis o a nivel de hipotálamo que no va a producir TSH. Al no haber producción de TSH, entonces por consiguiente no va a haber producción de hormona tiroidea. Al no haber hormona tiroidea, entonces las células no van a recibir la hormona tiroidea de como debe ser, entonces su funcionamiento se viene a menos, ¿ya? Y es por eso que nosotros tenemos en nuestros pacientes ese tipo de hipotiroidismo. Y generalmente los pacientes con hipotiroidismo generalmente son gordos, tienen una piel seca, es una piel dura, fría, edematosa. Cuando hablan muy lento por el crecimiento de la lengua, en los pacientes la memoria reciente está mala, dicen una cosa, por lo tanto no se acuerdan de lo que han dicho, ¿ya? Ahora nosotros también tenemos que ver mucho con el hipotiroidismo en aquellos pacientes que están en tiempo de gestación. Cuando hay pacientes con hipotiroidismo y están que se llama con reemplazo hormonal de tiroides, se hacen en estado, entonces deben continuar tomando su hormona tiroidea, pero a veces, muchas veces les dicen, no tomen nada, no tomen nada. Cuando estén embarazadas, absolutamente nada. Dejan de tomar la hormona tiroidea, entonces vamos a tener un niño cretino, ya cuando nazca. ¿Por qué? Porque la hormona tiroidea tiene que ver mucho con la formación y maduración del sistema nervioso central. Ya sabemos que los primeros 15 a 16 semanas en la formación del feto tiene que ver mucho con la hormona tiroidea proveniente de la mamá. A partir de las 16 semanas ya el niño comienza a producir su propia hormona tiroidea.
entonces ya no es tan dependiente de la mamá. Entonces, por consiguiente, entonces vamos a tener que estos pacientes darles hormona tiroidea siempre durante el embarazo y post-embarazo, ¿ya? O sea, la hormona tiroidea que tienen que tomar es de por vida. Como yo les digo, en forma digamos, de chiste para que el paciente se vaya a tener, pues tienen que tomar su hormona tiroidea hasta 3 días después de que ha muerto. ¿Ya? Entonces no debe dejar de tomar. Las dosis son variantes, pueden aumentar, como disminuir. Depende, digamos, el trabajo que haga el paciente, si está muy extenuado, muy estresante, necesita a veces mayor cantidad de hormona tiroidea, o de repente que aquellos pacientes que viven en estados muy fríos necesitan mayor cantidad de hormona tiroidea, entonces todo eso va variando de acuerdo a los requerimientos externos que tenga el paciente. Hemos dicho que el hipotiroidismo es una lengua grande, es una voz ronca, hay alopecia, suele ser de tipo androide, con pelo fino, muy seco, es un pelo quebradizo, ¿ya? Hay dislustrado, dilatado, caída de pelo de la cola de las cejas, ¿ya? Piel engrosada, piel de naranja, se marcan muchos de los surcos nasogenianos y de los pliegues. Entonces son pacientes muy envejecidos en este caso cuando vean con un hipotiroidismo. Acá estamos viendo el bocio. Generalmente acá lo vemos como si fuera un bocio difuso. Es un bocio difuso, ¿ya? Entonces, por consiguiente, el bocio significa crecimiento de glándula tiroidea, ¿ya? Listo. Muy bien. Entonces, acá vemos un paciente con hipotiroidismo, donde vemos que se llama acá el relleno de grasa, que es el hueco de las supraclaviculares. Acá tenemos estos pacientes que tienen marcadas generalmente las estrellas que tienen aquí en rojo, son pacientes con hipotiroidismo. Bueno, esto es referente a lo que hemos hablado en forma muy general de todas las patologías que se presentan que se llama en endocrinología. Ahora vamos a avanzar con otra. Vamos a ver un ratito.
Y como acá está, ¿no? Ya. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, Ya. doctor, se le Bueno, escucha. vamos a hacer un poquito acá, un poquito más y con eso terminamos. Entonces, la anatomía de esto está que se llama en portugués. Anatomía entonces del cerebro, tenemos el hipotálamo, la hipófisis, como les dije anteriormente, ¿ya? Entonces, seguimos, esto va a ser más rápido. Entonces, manifestaciones clínicas de las enfermedades o del hipotálamo y de la hipófisis, hiperpituitarismo, hipopituitarismo, todo eso, como ya se los digo, ¿ya? Y también tenemos las enfermedades de la neurohipófisis, muy bien. Acá tenemos, como ven, hemos dicho que la acromegalia, hemos dicho que el crecimiento de glande de lengua, hay prognatismo de las que se llama de la cara, cómo va creciendo, esas manos se van engrosando, sus dedos, tanto de las manos, de los pies, todo eso, crecimiento de la nariz, todo eso, en estos pacientes, como se van dando cuenta. Muy bien, entonces seguimos. Entonces hemos dicho que la acromegalia, estos son tumores hipoficiarios generalmente, ¿ya? ¿Mm? Entonces, acromegalia significa que es un tumor, crecimiento de un tumor hipoficiario con producción de hormona de crecimiento. Muy bien. La etiología dicen que se presenta no se conoce exactamente, hemos dicho que puede ser con tipo de radiación, no lo sé. Entonces, en las manifestaciones clínicas tenemos una fascia acromegálica, dice, anormalmente grande, con arcadas supraorbitarias, ¿sí? Y que se llama que es, bueno, es prominente. Dice pelos espesos con poros dilatados, tenemos tórax en forma de barril, hay cefalea, dice que hay disminución de la masa muscular, hay una distribución de vicios, no me acuerdo qué sea. Hipertrofia de las partes extremas de la cara, ¿ya? Sudoración excesiva, visceromegalias en la sed, porque sabemos que en la acromegalia hay crecimiento de todos los órganos, parestesia, síndrome del túnel del carpo, ¿ya? Artralgia y diabetes en algunos casos, alteraciones sexuales en otros casos entonces. Nosotros tenemos que hacer diagnósticos de acuerdo a los síntomas que van presentando los pacientes. Y el gigantismo, como les dije acá, antes de la pubertad, entonces se aumenta el crecimiento a línea aumentado, como les digo. El tratamiento que es, tratamiento para estos pacientes es quirúrgico, netamente quirúrgico. Acá estamos viendo el enanismo, todo lo contrario, ¿ya? Hay deficiencia de hormona, enanismo hipotalámico hipoficiario, manifestaciones de retardo de crecimiento, ya, testículos pequeños, escroto, hay criptorquidia, labio leporino, obesidad con aumento de la gordura, dice crisis de hipoglicemia y el tratamiento de estos pacientes que es indicarles hormona de crecimiento. Otros síndromes de adenopatía tenemos los prolactinomas. Es un adenoma lactotrófico, ¿ya? Prolactina alta, y esto va a producir una menorrea, galactorrea, que se llama disminución del líbido y infertilidad, ¿ya? Tengan presente siempre que este que se llama la galactorrea puede producirse, la galactorrea puede producirse en varones también, ¿ya? Tenemos el otro tumor hipoficiario que es el adenoma corticotrópico, ¿ya? Cuando hay un aumento es un tumor que se produce ACTH y por consiguiente haber una mayor producción de ACTH, dice hipersecreción adrenal de cortisol y entonces estamos hablando del síndrome de Cushing, ¿ya? Un adenoma gonadotrófico, dice de hipofunción gonadal secundaria y un adenoma tirotrófico causa de hipertiroidismo porque hay un aumento de la producción de la TSH. Manifestaciones clínicas de la hipofunción del adenoma hipoficiario.
hay una pues, que es deficiencia de la TSH, es un hipotiroidismo, deficiencia de ACTH, es un hipoandrogenismo, o sea, un Addison, deficiencia de prolactina, ausencia de lactatos postparto, o sea, son aquellos pacientes que no producen leche, y deficiencia de la hormona regulada de la amenorrea por infertilidad, hemolia, libido disminuido, impotencia y pérdida de pelos. Ya, entonces estamos hablando de acá, la deficiencia de prolactina, la deficiencia de las hormonas que se llaman sexuales, generalmente se presentaba antes mucho en síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan se producía, ¿por qué? Porque antiguamente nuestras abuelas, nuestras mamás quizás se hacían atender en la casa por unas comadronas y muchas veces esto se complicaba, había un sangrado masivo y por consiguiente entraba un shock hipovolémico y había una hipoxia hipoficiaria. Al haber hipoxia hipoficiaria ya no había producción de hormonas hipoficiales y uno de los grandes problemas era que no había menstruación después mejor dicho, no había lactancia, no había producción de leche, después de eso no había menstruación y los pacientes comenzaban a perder el vello púbico, el vello axilar y después perdían las cejas. Entonces quiere decir que había un síndrome de Sheehan. Hoy en día ya no se produce eso, felizmente, porque ya la mayoría se atienden en hospitales. Síndromes de neurohipófisis, diabetes insípida, ya, hipotalámico central, ya. La hormona antidiurética está disminuida, por consiguiente va a haber una poliuria, dice aumento de sodio en osmolaridad, ¿ya? Una polidipsia, síndrome de secreción de niveles inapropiados altos de la hormona antidiurética, aumento de la antidiurética, entonces por consiguiente va a haber hiponatremia, edema cerebral, disfunciones neurológicas, ¿ya? Bueno, eso más quería, digamos, acotar a lo suyo. Entonces, que lo hemos terminado la clase. Espero que me hayan entendido y por consiguiente, gracias por la atención. ¿Ha entendido? Pregunto. Contéstenme, pues. ¿Han entendido o no han entendido? Sí se entendió, doctor. Sí, doctor. Muy bien, entonces, eso es todo lo que me correspondía dictarles en el que se llama diario, entonces lo hemos resumido en una sola clase. Lo importante es que haya entendido. Les he dado más que todo dirigido al problema semiológico. Síntomas y signos que se van presentando en cada una de estas enfermedades. Listo. Entonces, gracias por todo. Ya, bueno, ya les mandaré las preguntas para el examen. Hasta una próxima. Chao, chicos. Gracias, Hasta luego, doctor. doctor. Hasta luego. Doctor, hasta luego, muchas gracias. Adiós, hasta luego. Chao, chao. Ya terminé ya.